Hola y bienvenidos a otro estudio bíblico. Comenzaremos nuestro tiempo con una oración. Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos y magnificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por darnos tu palabra y por darnos dirección sobre cómo debemos leer tu palabra, las reglas que debemos aplicar al estudiar la Biblia. Y particularmente con el mayor énfasis, Padre, en integrar todo lo que la Biblia tiene que decir sobre cualquier tema que nos interese y preocupe. Y Padre, en este día, cuando creemos que estamos tan cerca del fin de los tiempos, estamos especialmente preocupados por el tema de la salvación, Padre, porque para este propósito vino Cristo al mundo. Padre, te agradecemos y te alabamos porque tenemos tu palabra para apoyarnos y sostenernos. Ahora, Padre, al acercarnos a tu palabra para el estudio bíblico de hoy, oramos, Padre, por tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, hoy quiero volver y comenzar una serie de estudios nuevamente sobre el tema, un tema muy, muy importante, que es el tema de Dios sigue salvando. Ahora ya hemos pasado algún tiempo en el pasado, pero siento de nuevo que... y la otra cosa es que yo, al continuar estudiando esto, hay información adicional que se puede aportar sobre este tema. Y lo que quiero decir al principio aquí es que, sabes, no solo la Biblia nos prueba claramente que hay salvación hasta el último día, sino que también nos muestra que la salvación es que el número de personas que están siendo salvadas en este día de gran tribulación antes de que Cristo regrese es mayor que en cualquier otro momento de la historia. Así que entonces, por lo tanto, y también debería darnos una gran cantidad de motivación para avanzar en términos de nuestros esfuerzos para llevar el evangelio al mundo. Este momento en la historia es un tiempo en el cual, por un lado, vemos a nuestro alrededor evidencia de que el mundo se dirige precipitadamente hacia el día del juicio cuando Cristo aparezca. Y al mismo tiempo, sin embargo, en la Biblia encontramos que Dios está salvando a una gran multitud que nadie puede contar. Y de hecho, eso es una buena introducción a este tema. Tuve a alguien, un amigo con quien tuve algunas comunicaciones, que me expresó algo en el sentido de decir que realmente no veía evidencia en el mundo de una gran salvación mundial en curso. Y me hizo comenzar a pensar realmente en esto aún más, y luego recordé de nuevo Apocalipsis 7:9, donde Dios dice: y después de esto, refiriéndose al final de la era de la iglesia, vi una gran multitud que nadie podía contar, vestida con ropas blancas, y así sucesivamente. Y continúa diciendo en Apocalipsis 7, versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y realmente reflexioné sobre esa declaración, donde Dios está diciendo que es una gran multitud que nadie puede contar. Y eso es porque nadie sabe a quién está salvando Dios, y no lo hacen. Para que Dios salve, no se requiere que haya una manifestación visible, externa, de algún tipo, donde haya algún tipo de gran movimiento que indique claramente a todos que hay un gran despertar espiritual ocurriendo. De hecho, cuando miramos en el mundo, parece muy sombrío para nosotros cuando miramos en el mundo, y especialmente en la iglesia. Y donde vemos, en el mundo, no vemos nada más que caos por todas partes. Y vemos la evidencia del hecho de que las iglesias están bajo el juicio de Dios. Y nosotros realmente y
Y también tenemos que buscar por todas partes, por así decirlo, para encontrar el verdadero evangelio siendo predicado, porque la gran mayoría del evangelio que se predica es que, Dios te ama, Dios tiene un maravilloso, plan para tu vida, que Cristo vino a salvar a todos, excepto a aquellos que, lo rechazan. Y debes recibir a Cristo en tu corazón, y debes vivir una vida buena, moralmente buena hacia afuera y asistir fielmente a la iglesia y así sucesivamente para saber que eres un hijo de Dios, todo lo cual es contrario a la salvación de la Biblia. Y así, cuando miramos la situación con nuestros ojos físicos, no hay manera de que podamos entender. Pero cuando miramos a través de al mundo y a las iglesias a través de los ojos de la fe, que solo podemos por la fe que Dios nos ha dado al estudiar su palabra. Entonces podemos comenzar a entender cómo Dios está, cómo Dios obra y cómo Dios está obrando. Entonces, ¿sabes? Entonces, y la otra cosa a señalar también, ¿sabes? Es Dios nos da muchas ilustraciones del hecho de que Dios no requiere un gran número de personas para cumplir sus propósitos, como si, por ejemplo, pensamos en Gedeón. Recuerda, Gedeón comenzó con un ejército de, creo que eran 32,000. Y Dios redujo ese ejército a solo 300 personas. Y Dios hizo eso intencionalmente porque Dios indicó que no quería que la gloria fuera para el hombre. No quería que el hombre se llevara el crédito por el hecho de derrotar al enemigo. Y entonces cuando miramos a nuestro alrededor y vemos muy pocos que están difundiendo el verdadero evangelio, no necesitamos preocuparnos por eso. Dios se encargará de eso porque sabemos que Dios, cada uno de los que deben ser salvados, serán salvados antes de que Cristo regrese. Y de hecho, eso es una muy buena transición a nuestro tema de hoy, porque vamos a Romanos 9. Romanos 9, para empezar. Romanos 9, comenzando en el versículo 22. Romanos 9, comenzando en el versículo 22. Y allí Dios declara, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y si para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, incluso a nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, lo que Dios está enseñando en estos versículos aquí es, Dios está diciendo aquí que y si Dios, para dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, es decir, aquellos que están bajo el juicio de Dios, que nunca fueron ordenados para la salvación, no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, Dios lo soporta con mucha paciencia y ellos son los que están preparados para la destrucción, para que Él pueda dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Y así, lo que este versículo nos está enseñando, lo que estos versículos nos están enseñando, es que la única razón por la que este mundo continúa es porque hay aquellos que quedan para ser salvados. No hay ninguna razón para que este mundo continúe si todos aquellos que van a ser salvados ya han sido salvados. Y Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira que están preparados para destrucción, para que Él pueda dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, y no solo. Eso ocurre cuando compartimos el Evangelio y cuando aquellos que son los elegidos de Dios escuchan el Evangelio y Dios aplica ese Evangelio a sus corazones y vidas y los salva.
Y así, estos versículos están enseñando muy claramente que la razón por la que Dios soporta con mucha paciencia a aquellos que son los vasos de ira preparados para destrucción es simplemente porque Dios tiene un programa de salvación. Y Dios terminará ese programa de salvación y solo entonces podrá llegar el fin. Y también es cierto que no hay ninguna razón bíblica y ninguna enseñanza bíblica para decir que una vez que todos los elegidos han sido salvados, que haya alguna razón adicional para que Dios continúe este mundo en absoluto. Porque una vez que eso ocurra y todos aquellos que son los elegidos que deben ser salvados hayan sido salvados, entonces vendrá el fin, como nos enseña Mateo 24, que este evangelio debe ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y es solo cuando el último de los elegidos de Dios haya entrado en el reino de Dios, haya sido salvado, solo entonces puede Dios poner fin a este mundo y no antes de eso. Y otro punto a mencionar aquí es que hay una frase que encontramos varias veces en la Biblia, que es que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Encontramos eso en varios pasajes diferentes en la Biblia. Ahora, creo que hay dos maneras de entender eso y ambas son verdaderas. Existe la comprensión espiritual del hecho de que, espiritualmente hablando, aquellos que son el desecho del mundo, por así decirlo, aquellos que son expulsados de las iglesias, aquellos que son expulsados y no tienen absolutamente nada a su favor en este mundo, como por ejemplo el mendigo Lázaro en Lucas 16, comía las migajas de la mesa del hombre rico, no tenía nada a su favor, se convirtió en el primero en esa parábola en Lucas 16, mientras que el hombre rico se convirtió en el último. Entonces, esa es una forma de entender esa afirmación, que los últimos serán los primeros y los primeros últimos, pero también es cierto que podemos entender esa afirmación cronológicamente, refiriéndose a las personas que viven hoy cuando estamos muy cerca del fin del mundo. Y hay un pasaje que queremos mirar para que lo deja claro. Si vamos a Mateo capítulo 20, tenemos una parábola en Mateo 20. Y comienza en el versículo 1 de Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que es un padre de familia que salió temprano en la mañana para contratar obreros para su viña. Y cuando acordó con los trabajadores por un penique al día, los envió a su viñedo, y salió alrededor de la tercera hora, y vio a otros que estaban parados sin hacer nada en el mercado, y les dijo: Id también vosotros al viñedo, y lo que sea justo os daré. Y se fueron. Nuevamente salió alrededor de la sexta y la novena hora, e hizo lo mismo. Y cerca de la 11ª hora salió y encontró a otros que estaban de pie sin hacer nada, y les dice: ¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada? Ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Él les dice: Id también vosotros a las viñas, y lo que sea justo, eso recibiréis. Así que cuando llegó la tarde, el señor de la viña dice a su mayordomo: llama a los obreros y dales su salario, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y cuando vinieron los que fueron contratados cerca de la 11ª hora, recibieron cada uno un penique. Pero cuando llegaron los primeros, supusieron que recibirían más, y también recibieron cada uno un penique. Y cuando lo recibieron, murmuraron contra el dueño de la casa, diciendo: Estos últimos han trabajado solo una hora. Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero él respondió a uno de ellos y dijo: Amigo, no te hago ningún mal. ¿No acordaste conmigo un penique? Toma lo que es tuyo y vete.
daré a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así que en esta parábola, el buen hombre de la casa está enviando a sus trabajadores a la viña, lo cual por supuesto es una figura, y una figura está hablando de Dios enviando a aquellos al mundo con el evangelio. Y nota que Él está enviando trabajadores, la tercera hora, luego la sexta hora, la novena hora, y ahora llegamos a la 11ª hora, que en este contexto es efectivamente la última hora. Y les da la misma recompensa que a los que vinieron antes que a los que llegaron primero. Y el versículo clave aquí está en el versículo 12, donde dice, estos últimos han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros. Ahora esa frase 1 hora se usa en la Biblia para significar el período de la gran tribulación. Por ejemplo, si nos dirigimos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, leemos allí, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que vendrá, o probar que vendrá sobre todo el mundo para probarlos o habitar en la tierra. Y ese versículo está hablando sobre este periodo llamado Gran Tribulación. Es una hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Luego pasamos, por ejemplo, a Apocalipsis 17:12, Apocalipsis 17:12. Y allí leemos, está hablando aquí sobre la liberación de Satanás. Leemos el versículo 12, Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora con la bestia, 1 hora con la bestia. Y luego, al pasar la página en Apocalipsis 18:10, Apocalipsis 18:10, de pie lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en 1 hora ha llegado tu juicio. Y luego bajamos al versículo 17 en Apocalipsis 18, porque en 1 hora han quedado en nada tantas riquezas. Y luego vamos al versículo 19, donde leemos, y echaron polvo sobre sus cabezas y lloraron lamentándose y diciendo, ay de aquella gran ciudad en la que se enriquecieron todos los que tenían barcos en el mar a causa de su opulencia, porque en 1 hora ha quedado desolada. Así que cuando volvemos a nuestra parábola en Mateo capítulo 20, y dijeron que, en el versículo 12, que estos últimos han trabajado 1 hora. Y luego en el versículo 16, Cristo concluye diciendo, así los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y podemos bíblicamente, con validación bíblica, podemos ver que la frase los últimos serán los primeros y los primeros últimos también puede referirse a aquellos que están siendo salvados en nuestros días. La hora de la tentación o la frase 1 hora refiriéndose a este tiempo de gran tribulación cuando una gran multitud será salvada. Así que cuando escuchamos eso, leemos esa frase, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Podemos entenderlo cronológicamente como refiriéndose a este periodo en el que vivimos hoy. Ahora se puede decir lo mismo también si volvemos a Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 49, que también habla sobre nuestros días. En Apocalipsis capítulo 49, si comenzamos a leer en el versículo 18, Alza, esto es Isaías 49:18. Alza tus ojos alrededor y mira,
Todos estos se juntan y vienen a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de cierto te vestirás de todos ellos como de ornamento, y los atarás como novia. Por tu desolación y tus lugares desolados, y la tierra de tu destrucción, ahora será demasiado estrecha por causa de los habitantes, y los que te devoran estarán lejos. Ahora, hemos hablado de esto antes. Cuando Dios habla aquí sobre el desierto y los lugares desolados y la tierra de tu destrucción, está haciendo referencia al fin de la era de la iglesia, al hecho de que la iglesia es, espiritualmente hablando, han sido destruidos, como en Mateo capítulo 24, versículo 2, donde Cristo dijo que el día vendrá cuando no quedará una piedra sobre otra que no sea derribada. Y luego los discípulos regresaron y dijeron: dinos cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y espiritualmente hablando, las iglesias han sido destruidas. Pero aquí en el versículo 19 leemos: porque tus ruinas y tus lugares desolados y la tierra de tu destrucción incluso serán ahora demasiado estrechos a causa de los habitantes. En otras palabras, Dios prevé que habrá muchos, porque Él dice que incluso ahora serán demasiado estrechos por causa de los habitantes, y los que te devoran estarán lejos. ¿Ves? Dios está hablando aquí de esta gran multitud que está siendo salvada ahora en nuestros días. Luego continuamos en el versículo 20. Los hijos que tendrás después de haber perdido a los otros dirán de nuevo en tus oídos: el lugar es demasiado estrecho para mí, dame lugar para que pueda habitar. Ahora, aquí nuevamente, hemos hablado de esto también. Los hijos que tendrás después de que hayas perdido al otro, ves aquellos que aparentemente han sido salvados cuando miramos al mundo y reconocemos que en el mundo hay aproximadamente tal vez 3,000 millones de personas o así, que se identifican externamente con las iglesias y congregaciones, lo que parece una gran multitud. Pero el hecho es que la gran mayoría de ellos, según el lenguaje bíblico, no están verdaderamente salvados, lo que significa que estaban perdidos. Desde el punto de vista cuando, si lo pensamos en términos financieros, tenemos ganancias y pérdidas, y cualquiera que se identifique externamente con el reino de Dios y no esté salvado es una pérdida. Entonces los hijos que tendrás después de haber perdido a los otros volverán a decirte al oído: el lugar es demasiado estrecho para mí, dame lugar para que pueda habitar. Y luego continúa diciendo: entonces dirás en tu corazón: ¿quién me ha engendrado estos, viendo que he perdido a mis hijos y estoy desolada, cautiva, yendo de un lado a otro? ¿Y quién ha criado a estos? He aquí, me quedé sola. ¿Estos dónde habían estado? Así dice, si continúa en el versículo 22. Así dice el Señor Dios: he aquí, levantaré mi mano a los gentiles y alzaré mi estandarte a los pueblos, y traerán a tus hijos en sus brazos, y tus hijas serán llevadas sobre sus hombros, y los reyes serán tus padres de crianza, y sus reinas tus madres de crianza. Y por supuesto, todo este lenguaje tiene que ver con compartir el Evangelio. Y se inclinarán ante ti con su rostro hacia la tierra, y lamerán el polvo de tus pies, y sabrás que yo soy Jehová. Porque ellos, nota esta última frase, porque no se avergonzarán los que esperan en mí, no se avergonzarán los que esperan en mí. Y nuevamente esa frase, al igual que la frase, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, se puede entender de dos maneras igualmente verdaderas. Cuando Troy dice que no se avergonzarán los que me esperan, puede aplicarse a individuos que están buscando la salvación. Y definitivamente también puede aplicarse en un contexto más amplio a las personas que están viviendo hoy, que tal vez no se dan cuenta de que han estado esperando al Señor durante los últimos 13,000 años. Pero en realidad es el hecho de que en este día, después de 13,000 años de historia, es cuando Dios está salvando a esta gran multitud que nadie puede contar bien. Sigamos.
Veamos si volvemos a Romanos 9 otra vez, donde estábamos comenzando en el versículo 25. Romanos 9, volvamos a Romanos 9, Romanos capítulo 9. Y Dios continúa en el versículo 25 y dice, como también dice en Oseas, eso significa Oseas, como dice, eso es una cita. Esta es una cita de Oseas, versículo 25 de Romanos 9. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también, versículo 27, Isaías también clama acerca de Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Un remanente será salvo, verso 28, porque él completará la obra. Y esa palabra obra en el griego original es la palabra logos, que tiene que ver con la palabra de Dios o la proclamación del Evangelio, porque él terminará la proclamación del Evangelio y la cortará en justicia, porque una corta, de nuevo, es la palabra logos. Una corta proclamación del Evangelio hará el Señor sobre la tierra. Y así que ahora vamos. Vamos a hacer otra pregunta y hablar sobre cómo Dios atrae a las personas. Sabes, escuchamos una enseñanza por ahí de un grupo que afirma que los únicos que están siendo salvados hoy ya se habían salvado antes del 21 de mayo de 2011 y que ahora Dios está, lo llaman, se refieren a ello como atracción retrasada. Y por supuesto, no hay absolutamente ningún respaldo bíblico para eso, pero han ideado esa idea para, de alguna manera u otra, explicar la posibilidad de que las personas se salven después del 21 de mayo de 2011. Pero el hecho es que cuando estudiamos esto muy cuidadosamente, el hecho es que Dios atrae a aquellos que están fuera del reino de Dios, que no son salvos, para que puedan llegar a ser salvos. Y una vez que son salvos, están completamente en el reino de Dios. Así que solo para ilustrar esto, vamos a vemos la palabra atraer como la encontramos encontramos la misma raíz. Hay una raíz en el idioma griego que se translitera helkuo, helkuo. Helkuo es un verbo raíz en el idioma griego. Ahora, ese verbo puede adoptar diferentes formas gramaticales. Puede adoptar diferentes tiempos, o singular, o o plural, y así sucesivamente. Pero el verbo raíz sigue siendo helkuo, encontramos ese verbo raíz usado, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 40, en Juan capítulo 6, versículo 44. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 44. Y allí Dios declara, ningún hombre puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga y yo lo resucitaré en el último día. Ningún hombre puede venir a mí excepto que el Padre que me ha enviado lo atraiga y yo lo resucitaré en el último día. Esa palabra atraer es el verbo raíz, helkuo. Y luego encontramos esa misma raíz usada en Juan 12:32. Así que si vamos a Juan 12:32. Juan 12:32. Leemos que Cristo está diciendo, versículo 3, Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí.
Si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ese es el mismo verbo raíz griego dai, ai, q, koi, dain, helku, Usado allí también. Vamos a tener que interrumpir nuestro estudio ahora, queridos amigos, y hasta la próxima vez que nos encontremos, oramos por la bendición de Dios y por favor escríbanos a infocusionintravel.com, infocusionintravel.com.